La negociación entre Estados Unidos y Venezuela avanza o se estanca. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano, con diferentes matices, buscan una sola cosa: restablecer el control perdido sobre el patio trasero, ante la creciente presencia de China y Rusia en la región. En el primer semestre de este 2022, cuando estalla la guerra en Ucrania, sorprendió a muchos la noticia de que la Casa Blanca y el gobierno de Venezuela estaban manteniendo contactos de alto nivel, entre otras cosas para restablecer algún tipo de suministro de petróleo venezolano para el mercado estadounidense. Se concretaba de esa forma el cambio de política de la administración Biden sobre Venezuela respecto a la anterior de Donald Trump, mientras Trump con sus halcones intentó derrocar por varias vías y hasta invadir territorio venezolano a través de terceros para terminar rápido con el gobierno de Nicolás Maduro. Se afirma. Joe Biden aplica otra estrategia: el soft power. Las estrategias de persuasión de poder blando, en donde los discursos basados en promesas liberales en lo económico y lo político toman más fuerza. Comparado con Donald Trump, Biden puede parecer blando hacia Venezuela, pero en rigor los intereses son lo mismo. Tanto demócratas como republicanos, con sus diferentes matices, buscan una sola cosa: restablecer el control perdido sobre el patio trasero. Ante la creciente presencia de China y Rusia en la región, para Venezuela la función es clara. Es la misma que cumplía antes de la llegada del comandante Chávez al Palacio de Miraflores, proveedor seguro de petróleo. Otros ritmos. El soft power de Biden sobre Venezuela cambia los ritmos de la política interna, del atolondramiento de la oposición venezolana que se creía que tumbaría a Nicolás Maduro en cuestión de semanas. Llegamos a otro escenario, el actual, donde las presidenciales de 2024 y las regionales de 2025 parecen marcar el devenir político del país. Ya no se habla en Venezuela, al menos no con cierta convicción, de elecciones ya o de una salida anticipada del presidente Maduro. En una esmirriada conferencia de prensa en los cuarteles de Voluntad Popular en Caracas, el presidente interino Juan Guaidó insiste con la letanía de que los días de Maduro en el Palacio de Miraflores están contados, pero confunde en fijar plazos en los que él y otros referentes vienen fracasando regularmente. Las cuentas regresivas en rigor no parecen emplazar a Maduro, sino a la oposición, que no está ni cerca de tener un candidato unificado, condición central para aspirar a alguna posibilidad de triunfo. En la otra vereda, el presidente Maduro ya está en la carrera como candidato para una segunda reelección para un tercer periodo presidencial. En el chavismo no hay candidatos alternativos ni disputas de liderazgo. Con todas las miradas puestas en 2024, cobra más fuerza el rol de Estados Unidos para acordar con el gobierno de Venezuela algunas reglas de juego para esos comicios, lo cual debería discutirse en una eventual reactivación formal de la Mesa de Diálogo de México, que algunos voceros dicen es inminente. Según el respetado analista político Leopoldo Puzzi, en una eventual reactivación del mecanismo de México, la oposición puede pedir que se organice el voto de venezolanos en el exterior y que se permita la participación de opositores inhabilitados. Por el lado del gobierno, el reclamo, se sabe, sería del levantamiento de un número importante de medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos mantiene sobre las cuentas y las finanzas de Venezuela. Y en paralelo corren otros temas, como la reanudación de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, y hasta un eventual nuevo intercambio de prisioneros como el que se dio hace pocos días, como explica Puzzi. Hay quienes han querido ver el reciente intercambio de prisioneros como una señal de que se está dialogando y que se abona ese camino.
Otros dicen que los que intercambian prisioneros son los enemigos y no quienes negocian. Claramente las negociaciones son complejas y variadas, pero se mantienen porque las dos partes tienen algo para ofrecer que al otro le interesa. Así de precaria o así de promisoria es la relación entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores. Por otro lado, la pobreza supera a la recuperación económica en Venezuela. Venezuela, que ha acumulado en 2022 el mayor crecimiento económico de su historia reciente, tiene a 9 de cada 10 de sus habitantes en la pobreza. Una estimación que, según expertos, se espera mejore un poco este año, pero sin grandes cifras, ya que siguen presentes múltiples factores que auguran la continuidad de las privaciones para la mayoría de la población. El país con las mayores reservas probadas de petróleo conmemora este lunes el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con una brecha difícil de cubrir de cara a 2030, cuando Naciones Unidas prevé haber subsanado el problema que en Venezuela se acentuó con 6 años de recesión, devaluación monetaria y 4 años de hiperinflación, entre otras causas. A juicio de la profesora María Gabriela Ponce, Venezuela vive una crisis en todos los órdenes de la vida social, que obviamente termina generando impactos importantes en las condiciones de vida de las personas, la mayoría de ellas incapaces hoy de cubrir sus necesidades más básicas. Mientras el país celebra tanto trimestres consecutivos de crecimiento económico, la pobreza sigue tan presente que la ONU aprobó un plan de respuesta humanitaria con el que espera apoyar este año a 5,2 millones de venezolanos en condiciones extremas, si bien las estimaciones dicen que son más quienes tienen necesidades urgentes. Los números. El 94% de la población está bajo el umbral de la pobreza, de los cuales el 76,6% vive esta situación en miseria, según la medición realizada en 2021 por la Universidad Católica Andrés Bello. Ponce, que forma parte del equipo investigador que hace estas mediciones, explica a EFE que el caso venezolano no tiene manual de comprensión y se trata, como la llaman organizaciones de derechos humanos, de una emergencia humanitaria compleja, en la que no basta con arreglar una cosa, pues se manifiesta en todos los órdenes. Por eso, la investigadora considera necesario mirar en conjunto las condiciones de habitabilidad, educación, protección social y otros aspectos para una mejor comprensión de la pobreza nacional. Así, las estimaciones muestran que el 65% de los hogares viven sin lo mínimo, en el extremo donde se juntan todos los males, añade.